un universo en equilibrio y paz, su propósito. El respeto a la libertad e independencia de los pueblos y la garantía de felicidad para los más desposeídos, su lucha. Esta es la justa dimensión internacional de un hombre que se conjuga así, en verbo presente. Hoy, en Reportajes VTV, Hugo Chávez. En Venezuela, hablar de revolución es sinónimo indescriptible de Hugo Chávez, un hombre que desde temprana edad idealizó un país donde los derechos de los más necesitados se hicieran respetar. Hijo, padre, hermano, tío y abuelo, hizo sentir sus raíces y luchó incansablemente por regalarnos una patria de iguales. El 28 de julio de 1954, el pueblo de Sabaneta, en el estado Barinas, vio nacer a Hugo, segundo hijo de los maestros de educación primaria, Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, nieto del guerrillero y general popular Pedro Pérez Delgado, el legendario Maizanta, el último hombre a caballo. Yo oía, entre los hombres, pues, o los adultos, y yo oía que hablaban de un asesino. Y una vez me dijo mi padrino Eligio, mira, Huguito, ese que dicen que es asesino, era tu abuelo. De mi familia en verdad no se hablaba, puertas adentro no se hablaba de aquel hombre. Yo crecí con ese dilema. Y tú sabes dónde vine a aclarar yo, estando aquí en este cuartel. Y me di cuenta que aquel abuelo, a quien algunos llamaban asesino, en lo que era un revolucionario, un guerrillero revolucionario de comienzos del siglo, de cuando irrumpían por esta tierra los últimos hombres de a caballo. Hugo creció en un hogar humilde, bajo los cuidados amorosos de su abuela paterna, Rosa Inés Chávez, en una casa de palma, de piso y pared de tierra, en medio de árboles, de ciruelos, mandarinas, mangos y aguacates. Junto a sus hermanos, aprendió a sembrar y moler el maíz para las cachapas. Si uno pudiera volver a nacer y pedir, ¿dónde? Yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. La misma casita de palma inolvidable, el mismo piso de tierra, las paredes de barro, un catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor, y unos hermanos, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Todos los días escuchaba de su abuela cómo el bien venció al mal en los cuentos de Florentino y el Diablo. Fue una infancia llena de juegos e ilusiones, sin bienes materiales, pero eso sí, cargada de mucho amor, respeto, disciplina y conciencia de quién era y lo que quería lograr en su vida. Ese niño llanero, desde muy pequeño, trabajó vendiendo arañas, un dulce muy popular en su pueblo, para ayudar a su familia económicamente. Trabajo que le permitió entender la importancia de la constancia y perseverancia. Yo gritaba, araña a los Chávez. Una vez dije, araña caliente para las viejas que no tienen dientes. Yo inventaba a veces unos versos no muy queridos por alguna gente. A los 18 años, luego de graduarse como bachiller, ingresa a la Academia Militar de Venezuela, la Casa de los Sueños Azules, donde el Tribilín, conocido así por sus compañeros, inició sus sueños de revolución. El 8 de agosto de 1971 entro a la escuela militar, ya entonces Academia Militar.
en un grupo de 375 muchachos. Pero lo mío era jugar béisbol, yo estaba pendiente de cuándo comenzamos a jugar béisbol. Y comenzamos al poco tiempo a jugar béisbol. Y nuestro manager era José Antonio Casanova, una leyenda. Ah, pero entonces me conseguí uniformado, un fusil, un polígono, el orden cerrado, las marchas, los trotes mañaneros, el estudio de la ciencia militar, de las ciencias generales también. Pero en fin, me gustó, chico. Me gustó el patio, me gustó Bolívar, que estaba allá al fondo. Y el pensamiento grande allá, el que abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada y gana todo cuanto le consagra. Me sentí como pez en el agua, como que descubrí entonces la esencia, o parte de la esencia de la vida, mi vocación verdadera. Y poco a poco, y así terminó esta reflexión, poco a poco se fue como transfigurando el sueño. Llegamos al 8 de noviembre y ese día dejamos de ser aspirantes a cadetes para transformarnos en cadetes. Por primera vez vestimos de azul, por primera vez los guantes blancos, y vino el general Osorio, nuestro director, y nos dio la daga de cadete, el arma pues. Yo me fui caminando desde el Valle, Conejo Blanco. Caminé, primero pregunté cómo llegar al Cementerio General del Sur, porque yo leí entonces que ahí enterraron al Látigo Chávez. Yo iba porque tenía por dentro un nudo, como una deuda que se vino formando, el juramento aquel, la oración aquella. Yo la estaba olvidando y ahora quería ser soldado. Me sentía soldado y yo me sentía mal por eso, así que llegué a la tumba, vi la cripta, Isaías Látigo Chávez murió 16 de marzo 1969. Pero sobre todo, además de rezar, yo fui a pedir perdón. Yo me puse a hablar con la tumba, o sea, a hablar con el espíritu de que rodeaba todo aquello. A hablar conmigo mismo. Es decir, estaba como diciendo, perdón, perdón, Isaías. Ya yo no voy a seguir ese camino. Ahora soy soldado. Y cuando salí del cementerio, yo estaba como liberado. Un líder nato, soldado de la patria, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante supremo de la revolución. Un hombre cuyo legado traspasa las fronteras. Uno de sus discursos más recordados fue en la Cumbre Climática en Copenhague, en el año 2009, donde afirmó que es necesario cambiar el modelo capitalista de producción y de consumo que conduce a la pobreza y a la miseria a millones de seres humanos, con el único propósito que un selecto grupo de países y sus insensibles élites políticas y económicas continúen reproduciendo un modelo de desarrollo depredador e irracional. Planteó la urgente necesidad de sustituir ese modelo por otro de carácter solidario,
sustentable y amigable con el medio ambiente y con la dignificación del ser humano. El socialismo. ¿Hasta cuándo, nos preguntamos desde Venezuela, señor presidente, señoras, señores? ¿Hasta cuándo vamos a permitir tales injusticias y desigualdades? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar el actual orden económico internacional y los mecanismos de mercado vigentes? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que grandes epidemias como el VIH-Sida arrasen con poblaciones enteras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los hambrientos no puedan alimentarse ni alimentar a sus propios hijos? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que sigan muriendo millones de niños por enfermedades curables? ¿Hasta cuándo vamos a permitir conflictos armados que masacran a millones de seres humanos inocentes con el fin de apropiarse los poderosos de los recursos de otros pueblos? Cesen las agresiones y las guerras. Pedimos los pueblos del mundo, a los imperios, a los que pretenden seguir dominando el mundo y explotándonos. No más bases militares imperiales, ni golpes de Estado. Construyamos un orden económico y social más justo y equitativo. Erradiquemos la pobreza. Detengamos de inmediato los altos niveles de emisión. Frenemos el deterioro ambiental y evitemos la gran catástrofe del cambio climático. Integrémonos en el noble objetivo de ser todos más libres y solidarios. Señor presidente, hace casi 2 siglos, un venezolano universal, libertador de naciones y precursor de conciencias, dejó para la posteridad un apotegma pleno de voluntad. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Era Simón Bolívar, el libertador, desde la Venezuela bolivariana, donde un día como hoy, por cierto, hace 10 años exactos, vivimos la tragedia climática más grande de nuestra historia, la tragedia de Vargas, así llamada. Desde esa Venezuela cuya revolución intenta conquistar la justicia para todo su pueblo. Solo posible por el camino del socialismo. El socialismo, ese es el rumbo. Ese es el rumbo para la salvación del planeta, no tengo yo la menor duda. Y el capitalismo es el camino al infierno, a la destrucción del mundo. El socialismo, desde esa Venezuela que enfrenta por ello las amenazas del imperio norteamericano, desde los países que conformamos el ALBA, la Alianza Bolivariana, exhortamos, yo quiero con respeto, pero desde mi alma, exhortar, a nombre de muchos en este planeta, exhortamos a los gobiernos y a los pueblos de la tierra, parafraseando a Simón Bolívar el Libertador: si la naturaleza destructiva del capitalismo se opone, pues luchemos contra ella y hagamos que nos obedezca. No esperemos de brazos cruzados la muerte de la humanidad. La historia nos llama a la unión y a la lucha. Si el capitalismo se resiste, nosotros estamos obligados a dar la batalla contra el capitalismo y abrir los caminos de la salvación de la especie humana. Nos toca a nosotros, levantando las banderas de Cristo, de Mahoma, de la igualdad, del amor, de la justicia, del humanismo, del verdadero y más profundo humanismo. Si no lo hiciéramos, la más maravillosa creación del universo, el ser humano, desaparecerá